Bien, chicos de octavo, estamos empezando una semana que nos va a traer cosas muy bonitas en nuestro aprendizaje. En estas clases que vamos a ver, una secuencia de 4 clases, vamos a ver lo que es la sección 3 que nos habla de las demostraciones geométricas. Para ello en su libro, en esta primera parte hay un poco de teoría que vamos a ir analizando a través de un mapa conceptual. La primera parte es analizar qué es la demostración geométrica, entonces el libro se basa en lo siguiente. Para hacer una demostración, la demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. Es decir, que para poder yo demostrar en geometría, yo tengo que tomar otras proposiciones ya demostradas para poder llegar nosotros a una conclusión en la demostración en particular que queremos hacer. Todo parte de algo. Partimos entonces de teoremas o postulados, como se llaman, axiomas, definiciones ya demostradas para poder hacer nosotros una demostración en particular del análisis geométrico que vayamos a hacer. Esta demostración geométrica parte entonces de un método, ocupa un método, y ese método es el método de demostración directo o deductivo. Ese método de demostración directo o deductivo es el encadenamiento lógico de las proposiciones, es decir, vamos a llevar un orden lógico, de manera que de la o las hipótesis es posible llegar a una conclusión. Es decir, que nosotros vamos a partir de una hipótesis que la vamos a considerar de inicio verdadera y que vamos a llegar a hacer con la demostración, vamos a llegar a una conclusión de lo que queremos demostrar para poder hacer cierta o falsa nuestra hipótesis. Esa hipótesis entonces se va a sustentar en algunos elementos, o mejor dicho, la demostración se va a sustentar en algunos elementos como una figura geométrica, que es lo que ilustra la proposición que estamos dando. Vamos a tener una hipótesis, que es el supuesto que se acepta como cierto. Vamos a tener un razonamiento, que es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que van en un orden lógico. Y por último, la conclusión, que es la proposición deducida mediante un razonamiento. Entonces, vamos a ocupar de estas 4 situaciones para poder llegar o podernos enmarcar en la demostración. Ahora, la demostración va a llevar un orden como este que aparece en su libro, y ese orden es, dice, un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la forma siguiente. Vamos a partir entonces de hipótesis y vamos a llegar a una conclusión. En algunos libros usted va a ver que la conclusión también le llaman tesis. Entonces partimos de una hipótesis para llegar a una tesis o conclusión. Muy bien, esto que tenemos entonces en esta diapositiva es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí estamos viendo desde el punto de vista de teoría, pero en el caso concreto de las demostraciones vamos a hacer varios ejemplos en una secuencia de 4 videos. En el primero, ejemplo 3.6, dice, auxiliándose de la figura es esta, y dada la siguiente proposición, formúlense la hipótesis y la conclusión. Ok, la proposición es este enunciado que tenemos por acá. Dice, si el segmento AB y el segmento CD, es decir, el segmento AB y el segmento CD, se bisecan en el punto E, es decir, bisecar es que estoy formando segmentos que son congruentes, que este punto E es el punto medio del segmento AE con el segmento BE, y lo mismo sucede que el segmento CE es congruente con el segmento D. Ya aquí estas líneas que tenemos, estas rayitas que tenemos acá, estamos indicando que este segmento es congruente con este y que este segmento es congruente con este. Si ustedes ven, yo tengo ángulos opuestos por el vértice acá, eso ya lo vimos. Quiere decir que este ángulo es el mismo ángulo que tenemos por acá. Entonces lo que estoy diciendo es eso. Es decir, que el segmento AB y CD se bisecan en el punto E, demuestra que los segmentos AC, este segmento de aquí, y el segmento BD son congruentes. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? ¿Qué es lo que aceptamos como cierto al inicio? Aceptamos como cierto lo que aparece en la primera parte del enunciado, que AB y el segmento CD se bisecan en el punto E. Eso sería entonces nuestra hipótesis. Y nuestra conclusión, que es donde nosotros queremos llegar, entonces vamos a concluir que AC y BD son congruentes como nuestra conclusión, que el segmento AC y BD son congruentes. Ahora bien, para partir de aquí y para llegar de aquí, nosotros tenemos que utilizar una serie de razonamientos que nos permitan a nosotros determinar que esto es cierto al final. Si nosotros analizamos que estos son 2 triángulos que están pegados, miren que yo tengo 2 triángulos, vean que estos 2 triángulos serían congruentes, ¿cierto?
¿Por qué serían congruentes? Porque este lado de aquí es congruente con este lado de aquí es congruente con y estos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces yo tendría aquí el criterio de congruencia de lado, ángulo, lado, ¿cierto? O sea que estos dos triángulos serían congruentes por los criterios de congruencia que ya vimos en clases anteriores de lado, ángulo, lado. Por eso es que si este triángulo es congruente con se llama por partes correspondientes, es decir, por lógica, este lado de aquí AC sería congruente con el lado BD que tenemos por acá, ¿cierto? Entonces veamos el razonamiento que aparece en su libro. Dice que el segmento AB y el segmento CD se bisequen en E, significa que el punto E es el punto medio de AB y también el punto medio de CD, es decir, lo que decía hace un ratito. Este punto aquí, E, que se me forma, sería el punto medio para estos segmentos que tenemos aquí. Por lo anterior, la hipótesis y la conclusión pueden reescribirse de esta forma. La hipótesis es que AB y CD se bisecan en E, por tanto, podemos decir que EA, este segmento de aquí, es congruente con EB, que el segmento EC, este de aquí, es congruente con el segmento ED que tenemos aquí. Por tanto, la conclusión que es que el segmento AC es congruente con el segmento BD. Esa conclusión a la cual se llega es por lo que decía hace un rato, se llega a la conclusión por los criterios de congruencia de los triángulos, porque evidentemente aquí tenemos dos triángulos. Eso es lo que vamos a ir haciendo con los ejemplos posteriormente. Vamos entonces ahora a pasar al ejemplo 3.7 de su libro, donde dice lo siguiente: en la figura siguiente el lado AB es congruente con el lado ED, los ángulos A y B son también congruentes con los ángulos E y D respectivamente. Demuestre la congruencia de los triángulos ABC y el triángulo EDF. Ok, lo que vamos a hacer entonces es demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Para ello entonces, en la solución primero tenemos que plantear nuestra hipótesis. La hipótesis, vuelvo a repetir, es lo que nosotros decimos o con lo cual nosotros partimos, que reconocemos que es cierto de entrada. Nuestra hipótesis es lo que dice al inicio el problema. Es lo siguiente, que el lado AB es congruente con el lado ED. Esa sería nuestra primera parte de la hipótesis, que reconocemos como cierta o válida. Que AB es congruente con ED. La otra parte es que los ángulos A y B, es decir, este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí, el ángulo A y el ángulo B, son congruentes con los ángulos E y D. Es decir, que el ángulo A, este ángulo de aquí es congruente con el ángulo y que el ángulo, en este caso, B es congruente con el ángulo D, que serían las otras dos hipótesis, que el ángulo A es congruente con el ángulo E y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Ya tenemos nuestra hipótesis de partida. Ahora, donde queremos llegar es donde nos dice después de la coma, demuestre. ¿Ok? Entonces lo que queremos demostrar es esto. Demuestre que la congruencia de que los dos triángulos ABC y EDF son congruentes entre sí. Entonces nuestra conclusión va a ser llegar a que el triángulo ABC sea congruente con el triángulo EDF. Esa es nuestra conclusión a la cual nosotros queremos llegar. Para poder hacer la demostración geométrica, jóvenes, siempre vamos a ocupar una tabla de doble entrada. En la parte izquierda, en la columna izquierda de la tabla, van a estar las afirmaciones y en la parte derecha van a estar las justificaciones. ¿Qué es lo que justifica esa demostración? Tenemos una tabla como aparece en su libro de esta forma, donde se van enumerando cada uno de los pasos de esa demostración. Esos pasos son el razonamiento lógico y por otro lado tenemos la justificación. Vamos a ir analizando esta tabla paso por paso. Fíjense bien, en el paso número 1 que tenemos acá de las afirmaciones, tenemos que el segmento AB o el lado AB es congruente con el lado ED. ¿Quién me dice eso? ¿Me lo da quién? La hipótesis número 1 que tenemos por acá. Por tanto, esa justificación que yo tendría en la primera línea de la tabla sería por quién. ¿Quién me da esa justificación? Me la da la hipótesis. Por tanto, por hipótesis yo estoy diciendo que AB, el lado AB es congruente con el lado ED. Ahora, la segunda línea. El ángulo A es congruente con quién. Aquí lo tengo en la otra hipótesis. ¿Ve? Aquí lo tengo en la tabla. Me lo está dando por hipótesis que el ángulo E también es congruente con el ángulo A. Por tanto, ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Y eso quién me lo justifica? Me lo justifica la hipótesis que tenemos aquí. Vamos a la tercera línea. La tercera línea me está diciendo que
esto es congruente con el ángulo D por hipótesis. Busco aquí en mi hipótesis, me doy cuenta que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Entonces, por hipótesis, yo puedo decir que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Por tanto, en base a estos tres elementos que tengo en mi hipótesis, yo llego a una conclusión y digo que mi conclusión es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. ¿Por qué pasos? Por el paso 1, por el paso 2 y por el paso 3. ¿Y qué se me forma en ese criterio de congruencia de triángulos? Bueno, si ustedes analizan, yo tengo aquí, tengo un ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué criterio de congruencia tendría? Por el criterio de congruencia, entonces, ángulo, lado, ángulo, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta demostración de que estos dos triángulos son congruentes es por el criterio de congruencia, entonces, de ángulo, lado, ángulo, como lo hemos visto en clases anteriores. Y aquí entonces llegamos al final de nuestra demostración para este ejemplo 3.7, donde hemos demostrado que estos dos triángulos son congruentes por el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, que ya hemos visto en clases anteriores. Como tarea, jóvenes, me van a hacer el ejercicio 3.5 de su libro y me van a hacer también el ejemplo o el ejercicio 3.6, que sería completar esta tabla en la parte azul que aparece aquí, siguiendo el orden como lo acabamos de hacer en nuestro ejemplo de esta presentación. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna dificultad me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a resolver sus inquietudes. Nos vamos a ver hasta el próximo video.